Me dicen, ¿qué opina que los libros en México cambiaron los libros de texto? Vamos a hablar de los libros de texto dentro de 2 semanas antes de que empiece el curso en México, porque vamos a tener expertos mexicanos, un experto mexicano en concreto, que va a estar aquí en el streaming o en una entrevista larga, todavía no lo decido, para hablar sobre el tema de los libros de texto, que me parece no grave, gravísimo. Y me parece gravísimo recordando esto. Miren, hace muchos años, imagínense, eran épocas de Zedillo. Zedillo entra en 1994, sí, él es 94-2000. Bueno, para allá 95-96, Ernesto Zedillo decidió que iba a rehacer ideológicamente el libro de historia de quinto de primaria, solo el libro de historia de quinto de primaria. Entonces, pues desaparecían los niños héroes, la guerra con Estados Unidos era pues un juego entre amiguitos, la Inquisición no existía. La Inquisición sí existía, pero tampoco había matado a nadie, ¿no? Yo escribí en el Universal una serie de 5 reportajes contando las historias de la Inquisición mexicana, además gracias a José Toribio Medina, un brillante investigador peruano que se metió en los papeles de la Inquisición mexicana para detallar caso por caso, porque la Inquisición tenía esta misma pasión que tenían los nazis por registrarlo todo burocráticamente de una manera muy acuciosa, y entonces están los registros de las atrocidades de la Inquisición. Y entonces la Inquisición no hizo nada, lo cotejé con los registros históricos que José Toribio Medina había reunido y lo publiqué en 5 reportajes de lunes a viernes, de un lunes a un viernes, en el Universal. Hay gente que hará lo mismo ahora, hay gente que ya está haciendo lo mismo ahora con esto, porque es un atentado igual al de Zedillo o incluso peor.